Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga esta mañana. No sé a quién se le ha hecho más largo este capítulo, si a ustedes o a mí, que ya estamos por terminar esta porción de la palabra en el libro de Mateo. Y el día de hoy voy a terminar esta parte. Ya van a descansar un poquito de mí, ya van a ir otros hermanos también a poder servir en esta área. Pues vamos a orar, hermanos, y poner el tiempo en las manos de nuestro Dios en este momento. Padre Santo, Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor, te agradecemos por la bendición que nos das de poder estar en este lugar. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo a través de tu palabra, que podamos escuchar tu voz, Señor, esta mañana. No mis palabras, no mis pensamientos, Señor, sino siempre buscar tu voluntad, Señor. Si es tu voluntad, Padre, te pido que me uses esta mañana, Señor, y que pueda expresar tu voluntad, Dios. No solamente los pensamientos míos, Señor, sino que podamos escucharte a ti esta mañana, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues nos estamos acercando al final de la vida de nuestro Señor Jesucristo, descrito en el Evangelio de Mateo. Aunque nos quedan todavía varios capítulos de Mateo, el ministerio de Cristo está por llegar a su final en lo que Mateo redacta. Y quisiera volver a ver el contexto general de lo que estamos viendo. El día domingo, descrito en el capítulo 21, vemos la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Cuando Cristo viene a Jerusalén montado en un pollino, en un burrito, y el pueblo le exalta, aunque no con fe, de labios para afuera, pero le dan el honor que se merecen. En el versículo 9, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y si trasladamos ese momento a los tiempos que estamos ahorita, pues sería el día de hoy, que la próxima semana estaremos, el próximo domingo, con el favor del Señor, estaremos recordando el domingo de resurrección. Esta entrega triunfal pudiera haber sido el día de hoy. El día lunes fue cuando Jesús vino al templo, vino a limpiar, a echar a todos los mercaderes que venían a hacer negocio del templo del Señor. Y el día martes y miércoles el Señor enfrenta estas disputas contra los fariseos y los líderes religiosos que vemos en todo el capítulo 21 y 22. Hemos visto en todo este capítulo 23 cómo el Señor Jesús ha expuesto, ha señalado el pecado de los líderes religiosos. Estos hombres que eran falsos maestros, falsos líderes, y Jesús los denuncia, los expone a los ojos de todo el pueblo. En los versículos del capítulo 23, del 1 al 12, le habla al pueblo, directamente al pueblo, y les dice lo que ellos están haciendo mal. En el versículo 13 al 36, que vimos las últimas semanas, vemos cómo el Señor Jesús ahora expone, pero directamente contra ellos. Primero le expone al pueblo el error de los líderes, y ahora va contra ellos directamente con estos 7 ayes o condenaciones en contra de ellos. Y ve la hipocresía de estos hombres que no eran realmente adoradores ni guiaban al pueblo. Y Jesús les llama ciegos que guían a ciegos. Y en el versículo 37 al 39 vemos cómo Jesús condena ahora a la nación entera. Y la realidad es que lo que Jesús reprocha en contra de los fariseos, en contra de los escribas, los sacerdotes de este pueblo, de esta nación, era lo que realmente había en el corazón de la nación de Israel. Aunque el Señor reprocha a estos hombres y los habla fuertemente, el corazón de la nación era prácticamente el mismo. Entonces el Señor Jesús no solamente condena a los líderes, condena a la nación entera, porque siguieron los pasos de estos hombres y cayeron en una condenación muy similar. Si estos hombres, fariseos y líderes que supuestamente conocían la verdad,
supuestamente conocían el Antiguo Testamento y no reconocieron a su Mesías, el pueblo entero lo siguió. En el capítulo 21 vemos como el pueblo entero clama a Jesús, bendito a aquel que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas, hosana al Hijo de David. Pero 7 días después, esa misma gente estaba clamando que lo crucificaran, que lo mataran. De manera que ellos seguían a estos líderes. Y lo que Jesús expone en todo el capítulo 23 de estos hombres también estaba en el corazón de la nación. Es por eso que Jesús ahora se voltea y hace una última clamor o son las últimas palabras que Jesús le da directamente a la nación de Israel. Y es lo que vamos a ver en este día, en los versículos 37 al 39. Y quisiera empezar en el versículo 37 diciendo palabras del Señor Jesús. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. Jesús habla por última vez a la nación o a la ciudad. Realmente, aunque Jesús dice Jerusalén, Jerusalén, dando un clamor, una lamentación contra ellos, es una manera de referirse a toda la nación, a todo el pueblo de Israel. Y este clamor es una lamentación, es clamor de dolor y de compasión en contra de ellos, en contra de la nación entera, no solamente de la ciudad de Jerusalén. Es un clamor de tristeza, de decepción, de compasión. Y es lo mismo que encontramos cuando el Señor Jesús habla a Marta, cuando está toda afanada y diciéndole Marta al Señor, dice, mira a mi hermana que no hace nada. Y el Señor le dice en Lucas 10:41, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero no te das cuenta que tu hermana vino a ver lo mejor. Es una expresión de compasión o tristeza. En Lucas 22:31 vemos también cómo el Señor habla en contra de Pedro. Lucas 22:31 dice, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Cuando el Pedro está enfrente del Señor, el Señor le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha reclamado para zarandearlos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Es la misma expresión o la misma manera de hablar, con una manera de compasión o cierta tristeza. Cuando el apóstol Pablo perseguía a la iglesia en Hechos 9:4 y venía a perseguir a los cristianos en una de sus travesías buscando cristianos para meterlos a la cárcel, el Señor encuentra a Pablo, o en ese momento llamado Saulo, en Hechos 9:4. Voy a leer el versículo 3, dice, y mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer en tierra oyó una voz que les decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta era la misma expresión, una expresión de tristeza o de dolor. Y quisiera pensar que es la misma expresión que usa el Señor en Mateo 9:36. Vamos allá a Mateo 9:36, cuando el Señor ve a la multitud, al pueblo. Mateo 9:36. Voy a leer desde el 35. Mateo 9:35 dice, y Jesús recorría todas las ciudades
y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Esta palabra, tuvo compasión, es una lamentación que le lleva a sentirse mal por el pueblo. Y es lo que el Señor Jesús está hablando aquí. Es un clamor de dolor. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. El Señor se compadece de la nación entera porque ha visto el rechazo de ella durante estos últimos 3 años. El Señor expresa este lamento en contra de ella y habla acerca de una característica de ella. Dice, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. En los versículos atrás vemos cómo el Señor está reprochando a estos falsos líderes, diciendo que ellos hacen lo mismo que sus antepasados, apedreando y matando a los profetas o que son enviados a ella. Y el Señor Jesús, en el versículo 34, predice que van a seguir haciendo lo mismo. De Mateo 23 dice, yo les envío profetas, sabios y escribas, a algunos de ustedes los matarán y crucificarán, y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Estas palabras que el Señor Jesús expresa en el versículo 37 están dando un sentido de algo no que hicieron, sino algo que hacen constantemente y lo van a seguir haciendo. Y el Señor lo expresó en el versículo 34 y lo expresa en el versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, Israel, Israel, eres una nación que mata a tus profetas y apedrea a los que son enviados a ella. El Señor se duele de esta nación porque son el pueblo escogido, el pueblo que Él escogió para ser luz en las naciones. Vino a ella, 3 años estuvo predicando el evangelio, estuvo yendo de ciudad en ciudad, en aldea, pero el Señor se compadece ante su rechazo, y es lo que expresa el Señor en la segunda parte del versículo 37. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? El Señor es una ilustración, una imagen que probablemente todos ellos conocían y probablemente todos nosotros conocemos. O por lo menos quiero pensar que muchos de nosotros conocemos esta ilustración. No sé si ustedes han visto esto. Cuando una gallina pone sus huevos, dura, 20, 30 días echada, dándoles calor para que nazcan estos pequeños pollitos. Y una vez que nacen, ella va buscando alimento y comida, porque durante estos días no buscó ni alimento ni bebida, Estuvo cuidando de estos huevos. Y cuando nacen, dan a luz, estos pollitos van detrás de la gallina, ¿no? Y hacen lo que hace la mamá, buscando alimento, buscando agua, y se comportan como la gallina. ¿Y qué pasa cuando viene un depredador o alguien viene o ella siente peligro en contra de sus pollitos? Viene y picotea a los que vienen contra ella. Y no sé si ustedes saben, pero las gallinas o los pollos o los gallos en la noche trepan a los árboles, suben a los árboles para dormir. Pero una gallina que tiene sus pollitos se queda en el piso o en un lugar seguro, toma todos sus pollitos, los guarda debajo de sus alas donde están protegidos. Están calientitos, están seguros, porque su mamá los está cuidando con sus alas. Y si tú ves una gallina en esa condición, y si tú no sabes que está en esa condición, tú no te das cuenta que hay pollitos ahí abajo, porque están todos tapados, no los ves. Están resguardados en las alas de su madre.
Están resguardados del peligro, de depredadores, de gatos, de serpientes y de cualquier cosa que pudiera dañarlos. Y si hay una amenaza, esta madre está dispuesta a dar su vida para guardar a estos pequeños. Y el Señor Jesús les dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. No quisieron. El Señor estaba dispuesto a guardar a su pueblo. Estaba en amor y en poder, buscando proteger a su pueblo y que su pueblo fuera resguardado y fuera cuidado de los peligros, pero su pueblo no quiso. Y esta es una imagen, una analogía que está dispersa por todo el Antiguo Testamento. Si vamos a Salmos, capítulo 17. Salmo, capítulo 17, versículo 8. Salmo 17, versículo 8 dice: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Salmo 36, versículo 7. Salmo 36, versículo 7 dice: cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Isaías 31, versículo 5. Isaías 31, versículo 5 dice: como aves que vuelan, así protegerá el Señor de los ejércitos a Jerusalén. La protegerá y la librará, la perdonará y la rescatará. De manera que el pueblo de Israel, la nación, conocían muy bien esta figura o esta analogía, este ejemplo que el Señor está dando, de cómo el Señor se muestra como alguien que guarda a sus hijos, tomando el ejemplo de una ave que guarda a sus hijos. Y no sé si una vez tuve la oportunidad de ver un video de cómo en un campo de siembra viene una máquina pues limpiando la tierra, arando, no sé qué está haciendo, y están tomando video a un pájaro, a una ave, no sé qué ave sea, pero está guardando a sus huevos, a sus hijos. Y pasa esta máquina por encima y esta ave nunca se mueve, solamente abre sus alas para tratar de cuidar a estos huevecillos que pronto darían a luz a sus hijos, hasta estas aves. Y en ese video ponen estos versículos: el Señor librará y protegerá, perdonará y rescatará a Israel, a Jerusalén. Y esa imagen nos muestra cómo, así como la ave no huye del peligro, sino que está dispuesta a perecer con tal de guardar a sus hijos, el Señor dice lo mismo. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Los antiguos rabinos tenían una expresión para los prosélitos que venían del paganismo a la nación de Israel, que se convertían a ellos y decían: han entrado bajo las alas de la morada de Dios o de la gloria de Dios. Cuando una persona pagana venía a Israel y se convertía a ellos les decían: ahora has entrado bajo el cuidado, bajo las alas de la gloria de Dios, bajo el cuidado del Señor. De manera que ellos conocían muy bien en esta ilustración. No es una ilustración que el Señor Jesús da nada más porque sí. Ellos entendían todo el Antiguo Testamento y entendían esta frase. Y el Señor les dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus pollitos debajo de sus alas? Y la reacción del pueblo: no quisiste. No quisieron.
Dios estaba demostrando su amor y su poder para proteger a su pueblo. Se presentaba como un protector, amante, cuidadoso, y el pueblo lo rechazó. Juan 1:11 dice que el Señor vino, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. El Señor Jesús en Mateo 4:16 cita a Isaías diciendo: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. El pueblo entero estaba esperando la venida de su Mesías, estaba esperando la venida del Salvador que iba a proteger a la nación. Pero ellos estaban buscando un protector terrenal, sí, que nos proteja, pero contra los romanos, que nos guarde y nos libre del yugo opresor que tenemos en contra de nosotros. Pero el Señor estaba más interesado en guardar el corazón de ellos. De manera que cuando vieron a este Mesías, pero no era el Mesías que ellos querían, lo rechazaron. Y este rechazo no solamente fue al Señor Jesús, es toda la historia de Israel. Un pueblo que necio se desviaba en contra de la voluntad que el Señor les mandaba o les mostraba. Y estamos viendo entonces la misma condenación que el Señor Jesús habla en contra de los sacerdotes y fariseos, versículos anteriores, pero ahora en contra del pueblo, de la nación entera. La condenación de ellos de tener al Señor predicando, enseñando la palabra, enseñando el evangelio durante 3 años y no creer en Él, es la misma condenación que recibiría el pueblo. El Señor da un castigo más severo a los fariseos y sacerdotes porque ellos se suponía que conocían. Y al ver la enseñanza del Señor Jesús, los condena. Pero esa misma condenación viene para el pueblo entero porque ellos cayeron en la misma condición. El Señor vino hacia ellos. El Señor les mostró el verdadero camino. Pero el pueblo, en su misma necedad, en su misma soberbia, se alejaron del Señor, del Mesías, del reino de los cielos. Un comentarista dice: a Israel se le dio un privilegio que es absolutamente único en la historia de la humanidad. Y con ese privilegio venía una gran oportunidad y responsabilidad. El encarnado Hijo de Dios vino en medio de ellos como el Hijo de David, su propio Mesías, Señor y Salvador. Él enseñó, sanó, exhortó y suplicó. En su verdad y amor sin paralelo demostró de manera tan perfecta a Dios que pudo declarar: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sin embargo, Israel rechazó esa revelación y perdió la oportunidad, y al hacerlo trajo sobre sí la ira y el juicio de Dios. Es el mismo principio que vemos en estos versículos más atrás, cuando el Señor Jesús condena del 33 a 36. Ellos que decían que conocían, que se jactaban de entender la palabra del Señor, el Señor Jesús los condena. Y el mismo principio cae sobre ellos. Y es que cuando nosotros tenemos más luz, más entendimiento del Evangelio, y no venimos al Señor, acarreamos más condenación. A más luz, más condenación, porque entendemos lo que el Señor dice en su palabra, entendemos lo que el Señor nos está mostrando que hacer, y si no queremos obedecer, acarrearemos condenación para nuestra vida. Y es lo mismo que el Señor está enseñando atrás, pero ahora en contra de toda la nación, en contra de todo el pueblo, que ellos rechazaron a su Salvador. Y nos encontramos con un tema que es un poco difícil de comprender, o que aparentemente nos
podemos ver cierta contradicción. Que el Señor vino a su pueblo y su pueblo lo rechazó. Pero vemos por la misma palabra que el Señor muestra que tiene un pueblo escogido, que tiene un pueblo, un remanente. Y pudiéramos pensar, pues, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿El Señor escoge o la gente viene delante del Señor? Y el Señor, a través del apóstol Pablo, lo enseña en el libro de Romanos. Quisiera ir al libro de Romanos para ver este punto. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículos 14 en adelante. Hablando de la elección de Israel y cómo ellos habían rechazado al pueblo, dice Romanos 9:14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria y la mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria? El Señor, a través del apóstol Pablo, nos muestra en Romanos que Él tiene un remanente escogido. Pero Él te dice, el Señor tiene del mismo barro, hace un vaso de honra y un vaso de deshonra. Y diremos, entonces, ¿por qué inculpa a Dios? ¿Por qué el Señor nos inculpa si no venimos a Él? Y dice, ¿quién ha resistido su voluntad? Pero ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle al Señor? ¿Por qué me has hecho así? Y el versículo 22 nos enseña diciendo que Dios muestra su ira y su poder con mucha paciencia para los vasos de ira preparados para destrucción, y hace notar las riquezas de su gloria para los vasos de misericordia que Él preparó de antemano. Es decir, que el Señor es glorificado cuando muestra su misericordia a aquellos que no merecen ser salvados. Pero el Señor muestra su gloria castigando con juicio divino, ira santa a los pecadores que no se arrepienten de sus pecados. La verdad es que el Señor es soberano, el Señor es perfecto y todo lo que hace, lo hace de manera perfecta. Y todo lo que Él declara en su soberanía es perfecto y le da gloria a Él. El Señor en Apocalipsis 22:11 nos dice también lo siguiente. Que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro y que el justo siga practicando la justicia y el que es santo siga guardándose santo. El punto es que así como los hombres son,
Dice un comentarista, así lo serán siempre. Y si Dios en su gracia salva a aquellos que lo reciben, a su Hijo, o en su santo juicio condena a quienes no lo reciben, Él será glorificado por siempre. De manera entonces que no podemos excusarnos delante del Señor. Pero el llamado para nosotros el día de hoy es que si estamos escuchando este mensaje, como lo comentábamos la semana pasada, el Señor te está llamando a ti. Nosotros no sabemos quién es el pueblo escogido de Dios. Nosotros no sabemos quiénes Dios ha preparado para que sean parte de su pueblo. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio, predicarlo a las naciones para que el mundo conozca al Señor. Y si tú dices, pues yo no sé si soy o no soy parte de la familia de Dios, o no sé si realmente este es mi llamado, si Dios te está llamando el día de hoy, quiere que vengas a Él. Porque en su palabra dice que hoy es el día de salvación y que todos los que vienen a Él no les echa fuera. Por eso la invitación es que vengas el día de hoy delante de tu Señor si aún no le conoces o si dudas delante de Él. Y que reafirmes tu vida delante de Él. El pueblo de Israel conoció al Señor, estuvo delante de Él durante 3 años y escucharon las palabras del Señor Jesús, pero ellos le rechazaron. El Señor quiso mostrarse como un Dios poderoso, protector, amoroso, misericordioso. Ellos no quisieron aceptar a Dios como tal. Pero el Señor se presenta delante de ti de la misma manera como un Dios poderoso, protector, amoroso, misericordioso, que quiere salvar tu vida. Por lo tanto, si no le conoces a Él, es momento de que vengas delante de Él. Y no perdamos más tiempo en este mundo, sino que le entreguemos nuestra vida. Que le entreguemos nuestro corazón para vivir para su gloria. Si el Señor te está llamando el día de hoy, hoy es el día en que debes venir al Señor. Y si tú aún conociendo la palabra, conociendo el mensaje, rechazas al Señor, acarrearás la condenación que recibieron los escribas, los fariseos y el pueblo entero de Israel. Jesús se lamenta de la nación. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise enviar a tus hijos, juntar a tus hijos como la gallina junto a sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. Por lo tanto, la casa de ustedes se les deja desierta, dice el versículo 38. El Señor está condenando al pueblo diciendo que la casa de ellos quedará desierta. Y esto puede referirse tanto a la nación como a Israel, como a la ciudad de Jerusalén, o incluso el templo de Dios, el templo de Jerusalén. Notemos en el capítulo 21 de Mateo, cuando el Señor viene a echar a los mercaderes del templo, Mateo 21, 12 y 13. Dice así: Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban dinero y de los asientos de los que vendían las palomas, y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. El Señor reconoce que su casa, el templo es su casa, pero ellos la habían pervertido. Pero en el versículo de Mateo 23, 38, el Señor dice: la casa de ustedes quedará desierta. La casa que ustedes han hecho quedará desolada. Y puede referirse tanto al templo como a la nación de Israel y la ciudad de Jerusalén. Y como veíamos en el año 70 después de Cristo, vino este general que destruyó el templo, devastó a la nación y a Jerusalén enteramente.
Y ahí se cumplieron las palabras del Señor Jesús. En Isaías capítulo 5, versículo 7, vemos cómo el Señor habla de su casa. Isaías capítulo 5, versículo 7. Dice así Isaías 5:7: ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero hubo derramamiento de sangre, justicia, pero hubo clamor. Si vemos en el capítulo 22, el Señor habla de la parábola de estos hombres malvados que no cuidaron la viña del Señor. La viña de este hombre que vino a plantarla y se la encargó a estos labradores. Pero ellos mataron a los que envió el Señor, el dueño, y aún así mataron al hijo. De manera que ellos están comprendiendo estas palabras que el Señor está hablando. Muestra cómo la casa de Israel se había apartado del Señor, esperando equidad o juicio, ha visto vileza y clamor. De manera que el Señor está prediciendo o mostrando que vendría una condenación sobre ellos. Pero no solamente una condenación terrenal o física, sino también una condenación o un rechazo espiritual. El Señor dice que esta casa de ustedes desde ahora quedará desierta, porque les digo que desde ahora en adelante no me verán hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Vemos esta segunda parte de la condenación de Israel, o una segunda manera más bien de cómo el Señor condenaba a la nación. Una de manera terrenal, destruyendo la nación, destruyendo el templo, quedando devastada y desierta, pero de una segunda manera espiritual, de manera que el Señor se apartó también de su pueblo. El Señor dice que quiso juntar a su pueblo bajo sus alas de protección y de amor, pero el pueblo lo rechazó. El pueblo no quiso ser cuidado. Por lo tanto, el Señor rechaza a este pueblo que había sido elegido. Y al día de hoy el Señor usa a la iglesia como el instrumento de parte del Señor. Pero el Señor no rechazará o se apartará de su pueblo elegido para siempre. Porque vemos en el Antiguo Testamento cómo el Señor prometió que cuidaría a su pueblo, que cuidaría a esta nación. Sin embargo, por ese rechazo, el Señor rechazó, pero no para siempre. Dice el Señor Jesús en el versículo 39: les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan: bendito a aquel que viene en el nombre del Señor. Y a partir de este pasaje, si continuamos leyendo el Evangelio de Mateo, el Señor Jesús terminó su ministerio. Ya no fue al pueblo o a las aldeas a seguir predicando, sino que estaba con sus discípulos. Y veremos parábolas y señales que el Señor les da a sus discípulos, y después de eso, el complot para matarlo, su crucifixión y su resurrección. Pero ya no habla al pueblo, ya no se dirige más al pueblo. Estas fueron las últimas palabras que el Señor Jesús habló hacia Jerusalén, a la nación de Israel, y les dice: ya no me verán más. Se cumplió de esa manera, pero también el rechazo espiritual, el rechazo de que el Señor se alejó de este pueblo. Y hemos visto cómo el Señor, cómo esta nación ha sufrido de parte de otras naciones, pero este rechazo, versículo 39 le da una esperanza al pueblo de Israel. Les da una esperanza diciendo que
Ya no le verán más hasta que me digan, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Son las palabras que expresaron en la entrada triunfal, Mateo 21, 9 y 10. Hosana al Hijo de David. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. El pueblo entero recibió al Señor Jesús adorándole como debía ser adorado, pero no con verdadera fe. Solamente de labios para afuera. Ellos pensaban que era su Mesías y lo reconocían como tal, pero cuando no era el Mesías que ellos esperaban, lo rechazaron y lo crucificaron. Aún así le dieron la honra que él se merecía, pues él era adorado por el pueblo, pero fueron palabras dichas de labios para afuera, sin una convicción real. Y el Señor Jesús dice que ya no le verán, Él estará apartado de ellos hasta que digan, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, pero esta vez con verdadera fe, con verdadera convicción. Y es que el pueblo de Israel, el día de hoy, rechazan a Jesús como Mesías, rechazan a Jesús como Salvador, pero vendrá un día en que la nación de Israel, como nación, como pueblo, reconozcan que Jesús era ese Mesías que habían estado esperando y que le rechazaron. Y será hasta que el pueblo de Israel como nación con verdadera fe proclamen estas palabras. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y Pablo lo expresó en el libro de Romanos también. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 11. Romanos 11:1 dice: Digo entonces, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Pero ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es en base a obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu embotado, ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Versículo 9, y David dice, su banquete se convierte en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver y dobla sus espaldas para siempre. Versículo 11, digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será a su plenitud o restauración? Versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes en contra de las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti.
Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Y si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pero si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. En este pasaje de Romanos 11 vemos cómo se nos explica, se nos muestra que el Señor ha guardado un remanente en Israel. Incluso el día de hoy hay gente de Israel que se arrepiente o puede reconocer a Jesús como su Salvador. Pero un día como nación ellos podrán exclamar: bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Y es la esperanza que este pueblo tiene, que un día podrán volver a ser la nación amada por Dios, restaurada por Dios, bendecida por el Señor. Y nosotros somos todos aquellos de los cuales habla Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estas palabras de Romanos 11 son para nosotros. De Romanos 11:20, por su incredulidad ellos fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. Por tanto, no te ensoberbezcas, sino teme. Pues si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. El mensaje para nosotros como creyentes es temer al Señor, vivir para Él, poder obedecer lo que hemos entendido de su palabra. Ciertamente el Señor no nos echará de Él si somos hijos verdaderos. La salvación es del Señor y en Él estamos seguros para siempre. Pero es pecado el saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y es pecado conocer la voluntad del Señor e ignorarla. De manera, hermanos, que el Señor nos llama a ser oidores y hacedores de la palabra. Si es que somos creyentes, si es que somos hijos suyos, hemos declarado delante de los hombres que creemos en nuestro Señor como nuestro Salvador, somos llamados a vivir vidas piadosas, santas para Él. Y una vez más, si tú, persona que nos escucha, si no has venido al Señor, el Señor te está llamando hoy. El día de salvación es hoy. El perdón para tu vida está aquí delante de ti. Porque si no vienes al Señor y si no te postras delante de Él, estarás recibiendo la misma condenación que recibieron el pueblo y los sacerdotes, que conociendo la verdad, conociendo lo que el Señor dice en su palabra, le rechazaron y fueron condenados por su incredulidad. El Señor nos llama a vivir por fe, en obediencia al Señor, entregando nuestra vida, nuestro corazón. Que sea realmente ese nuestro motivo para vivir. El llamado a nosotros el día de hoy. Temer al Señor. No enorgullecernos de que somos creyentes, sino vivir en humildad. Buscando obedecerle, buscando hacer su voluntad, buscando crecer en santidad, en vidas piadosas para su gloria. Y si pecamos, poder arrepentirnos de ello y buscar que el Señor obre en nuestra vida para alejarnos de todo aquello que es
malo delante de Él, lo que el Señor condena como pecado. El Señor nos guarde, hermanos, de no caer en esta incredulidad o de no obedecer su palabra si es que ya la conocemos el día de hoy. Vengamos, hermanos, ante el Señor en oración. Padre Santo, Señor, queremos alabarte esta mañana una vez más por tu palabra, Señor, por el mensaje que nos muestras y la misericordia que tienes para con nosotros, Señor, que éramos un pueblo rebelde, viviendo en contra de tu voluntad, viviendo según la naturaleza de este mundo, Señor. Pero ahora nos has mostrado tu palabra, Señor, nos has permitido ser hijos tuyos, ser parte de tu familia, Dios. Ayúdanos, Padre, a poder entregarte nuestras vidas con corazones sinceros, arrepentirnos de nuestros pecados, Señor, y dejar atrás todo aquello que no te glorifica. Que no nos enorgullezcamos, Señor, sino que vivamos con temor y temblor delante de ti, buscando vivir para tu gloria, Padre. Y si hay alguien aquí, Señor, que nos escucha, que aún no ha confiado en ti plenamente, Dios, atráele hacia ti, ten misericordia de su vida. Y que pueda entregar su vida el día de hoy, Señor. Obra en ellos, Señor, ten misericordia. Y permite, Señor, que puedan llegar a conocerte para exaltarte, para adorarte y para vivir más vidas que vivan para tu gloria, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Pues ese es nuestro llamado, Señor, vivir para tu gloria, glorificar tu santo nombre y gozarnos en ti, Señor. Obra en tu pueblo, Señor, obra en tu iglesia para que podamos vivir para tu gloria. Y que como iglesia, como un cuerpo que somos, podamos juntos alabar tu santo nombre y vivir para tu gloria, Señor. Úsanos, Señor. Que seamos instrumentos tuyos, Padre, en humildad para tu gloria, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos alabarte y bendecirte y poner todas estas peticiones delante de ti, Señor. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.